Familia querida, Dios les bendiga y les guarde. Hoy continuamos con el estudio del libro de Daniel bajo el tema Nuestra es la victoria del Altísimo. La lectura de Daniel 7 del 15 al 28. Se me turbó el espíritu, a mí Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Hermano, lo primero que vemos aquí es la disposición de Daniel para entender lo que Dios le quería revelar. El libro de Job, capítulo 33, 14, dice: Dios siempre habla, pero el hombre no escucha. En sueños, en revelaciones, Dios habla y el hombre no escucha. El gran mandamiento en Deuteronomio 6:4 inicia diciendo: Shema Israel, Adonai Eloheinu. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Adonai Echad, el Señor es uno. Shema Israel, oye Israel. ¿Cuántas cosas estará el Señor tratando de decirnos? Y tenemos tiempo para hablar y para escuchar otras cosas, pero no para escuchar y para disponernos a entender lo que Dios está hablando. Muchas veces las adversidades, las dificultades no son otra cosa que instrumentos de Dios para llamar nuestra atención y para reenfocar nuestro caminar. En la lectura de hoy revela que Daniel, luego de tener aquel sueño misterioso, se turbó el espíritu. Y dice la palabra: y las visiones de mi cabeza me asombraron. Pero él no se quedó en turbación y asombro, sino que dice: me acerqué a uno de los que me asistían. Los ángeles de Dios eran quienes le mostraban esta revelación. Y la Biblia dice que él se acercó a uno de esos ángeles y le preguntó qué significaba esto. La Biblia dice que el Espíritu Santo hoy nos guía a toda verdad. ¿Qué debemos hacer? Acercarnos a la persona del Espíritu Santo. Porque dice la palabra de Dios que hemos de pedir como conviene, no sabemos, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, tenemos un ayudador, el Espíritu Santo, no solo para la respuesta a nuestras oraciones, sino para ayudarnos a pedir como conviene. Él se acercó a uno de los ángeles. Significa esto, que tú y yo debemos acercarnos al Espíritu Santo en nuestras dificultades, en las preguntas que tengamos. También dice la Biblia: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. En aquellas cosas donde quieres tomar decisiones sabias, debes consultar al autor de la sabiduría. Continúa diciendo el verso 17: y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra y después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Ayer le explicábamos el significado de estos 4 grandes reyes y hablábamos que se trataba del imperio de Nabucodonosor, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el último, el imperio romano, y que esta visión era un paralelo de lo que se le había revelado a Nabucodonosor cuando él veía aquella gran estatua, que al final venía una roca y destruía aquel imperio humano. Esa gran roca es Cristo. Y lo que aquí está diciendo es que después de esos grandes imperios, dice que el reino le es dado a los santos del Altísimo. Esto se refiere a lo que sucede luego de la segunda venida de Cristo. Vamos a continuar leyendo. Dice, verso 19: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, quería saber acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3 reinos. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y dijo así: la 4ª bestia
Será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Esta lectura del libro de Daniel, igual que la del libro del Apocalipsis, deben ser leídas con detenimiento y con disposición de entender, al igual que la tuvo Daniel. Esta cuarta bestia, de la cual surgen 10 reinos, en la antigüedad se ubicaba en lo que es hoy Europa, era el antiguo Imperio Romano, y habla de un resurgimiento de un gran reino liderado por naciones europeas, incluyendo naciones europeas, de la cual saldrá un gobierno mundial. Más adelante, en otra lectura, vamos a ver que además de este imperio de las 10 cabezas, que son las 10 antiguas regiones del Imperio Romano, habrán también otras alianzas con potencias mundiales. Y dice que de este reino saldrá un pequeño cuerno que derribará 3. Es posible que el surgimiento del anticristo haga salir de esa unión 3 reinos. Y vemos en estos días que algunas naciones están saliéndose de la Unión Europea, y me pregunto si esto estará preparando el escenario para el surgimiento del anticristo. Es solo una pregunta que le dejo de tarea. El caso es que aquí habla de un gran rey, de un gran gobernante que se levantará y por medio de alianzas mundiales va a gobernar, dice aquí, la tierra entera, y va a cambiar los tiempos y las leyes, y se va a levantar contra Dios y va a negar todo lo que es Dios. Eso es lo mismo que habla Apocalipsis 13 cuando se refiere al anticristo, y Pablo también en 1 Tesalonicenses 4 habla del surgimiento del anticristo. Luego dice que este hombre de mal que se levanta contra todo lo que es Dios hará guerra contra los santos y los vencerá por 3 años y medio. Lo que sigue en la escatología bíblica es que en cualquier momento de esto viene el rapto de la iglesia, e inmediatamente después del rapto de la iglesia entra un periodo que se le conoce como la gran tribulación. Hay personas que no creen en el rapto de la iglesia. Para estas personas le tengo una pregunta. Cuando el diluvio, ¿hubo o no hubo un rapto? ¿No envió Dios un arca para rescatar a Noé y su familia y librarlo de la destrucción? Cuando la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿hubo o no hubo un rapto? ¿No envió Dios a sacar a Lot y a su familia antes que caiga el fuego del cielo? Y yo te pregunto, y también dice la palabra, el mismo Jesús, por cuanto guardaste mi palabra, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre toda la tierra. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere al rapto. La Biblia dice, en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados y los muertos en Cristo resucitarán primero. 1 Tesalonicenses 4. En este tiempo, cuando vemos tanta persecución y tantos reinos que se levantan contra Dios e intentando cambiar los tiempos y la ley, esta lectura de hoy nos dice en el verso 26, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿Qué significa esto? Que los reinos de este mundo son pasajeros. En nuestro país estamos viendo la persecución de oficiales, gobernantes de la pasada administración. Si la veracidad o no de estas acusaciones les toca a la justicia demostrarla, pero mientras tanto están siendo apresados, y uno con asombro ve que quienes hace poco ostentaban todo el poder del país hoy están fugitivos, hoy parecen fugitivos, y uno tiene que preguntarse cuán pasajero es la vanagloria de esta tierra.
volviendo al tema que nos ocupa hoy, habla de una persecución que durará tiempos y medio tiempo, es decir, 3 años y medio. Apocalipsis concuerda con esto cuando dice que hay un primer periodo que le llaman la tribulación, donde el anticristo por medio de alianza gobernará el mundo, y luego vendrá un periodo más fuerte que le llaman la gran tribulación, que son los otros 3 años y medio. Le invito a leer Apocalipsis del 6 al 9, capítulos del 6 al 9, para que conozcan más de este periodo. En medio de la vorágine que levantará el anticristo, dice la palabra de Dios, pero se sentará el juez. Esto se refiere a la segunda venida de Cristo. Concluimos hoy con los versos 27 y 28 que dice: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y que todos los dominios les sirvan y obedezcan. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Señor, te damos gracias y te damos honra. Permite, Señor, que ninguna aflicción corrompa mi corazón y me aparte de ti y de tus promesas. Aunque la aflicción parezca no acabarse nunca, yo sé que tú, Señor, ya has vencido. Concédeme tu misericordia. Anhelo el glorioso día en que reinaré eternamente contigo. Quiero aprovechar para pedir la oración por cristianos como los que están en China y en Corea. En China, por ejemplo, cuando inició la opresión del comunismo contra los cristianos, habían alrededor de 1 millón de cristianos. Hoy ese número se ha multiplicado enormemente y se habla de varios millones de cristianos. Hoy en ninguna otra nación del mundo hay tantos cristianos como China. A pesar de la gran persecución, se estima que hay más de 100 millones de cristianos solamente en China. Los reinos de este mundo nunca pueden ni podrán prevalecer contra la Iglesia de Cristo. Amén, familia. Dios los bendiga mucho. Que esta enseñanza hoy nos fortalezca cada día y nos ayude a permanecer firmes en Cristo. Que aunque se levante el hombre para querer tergiversar la palabra del Señor, para querer opacar el reino de los cielos aquí en la tierra, tú y yo seamos vigilantes, gloria a Dios, y estemos dando testimonio para alentar a otros que sí se puede servir a Cristo y sí se puede ser fiel en este tiempo de turbulencia, y cuando el hombre quiere negarse a obedecer al Señor. Tú y yo permanezcamos firmes y seamos inspiración a otros, porque Cristo cambia las vidas. Cristo todo lo puede hacer. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y que todos los dominios les sirvan y obedezcan. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Señor, te damos gracias y te damos honra. Permite, Señor, que ninguna aflicción corrompa mi corazón y me aparte de ti y de tus promesas. Aunque la aflicción parezca no acabarse nunca, yo sé que tú, Señor, ya has vencido. Concédeme tu misericordia. Anhelo el glorioso día en que reinaré eternamente contigo. Quiero aprovechar para pedir la oración por cristianos como los que están en China y en Corea. En China, por ejemplo, cuando inició la opresión del comunismo contra los cristianos, habían alrededor de 1 millón de cristianos. Hoy ese número se ha multiplicado enormemente y se habla de varios millones de cristianos. Hoy en ninguna otra nación del mundo hay tantos cristianos como China. A pesar de la gran persecución, se estima que hay más de 100 millones de cristianos solamente en China. Los reinos de este mundo nunca pueden ni podrán prevalecer contra la Iglesia de Cristo. Amén, familia. Dios los bendiga mucho. Que esta enseñanza hoy nos fortalezca cada día y nos ayude a permanecer firmes en Cristo. Que aunque se levante el hombre para querer tergiversar la palabra del Señor, para querer opacar el reino de los cielos aquí en la tierra, tú y yo seamos vigilantes, gloria a Dios, y estemos dando testimonio para alentar a otros que sí se puede servir a Cristo y sí se puede ser fiel en este tiempo de turbulencia, y cuando el hombre quiere
o negarse a obedecer al Señor. Tú y yo permanezcamos firmes y seamos inspiración a otros, porque Cristo cambia las vidas. Cristo todo lo puede hacer. Dios te bendiga, Dios te guarde. A Cristo, sí se puede ser fiel en este tiempo de turbulencia y cuando el hombre quiere negarse a obedecer al Señor. Tú y yo permanezcamos firmes y seamos inspiración a otros, porque Cristo cambia las vidas. Cristo todo lo puede hacer. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dios te bendiga, Dios te guarde.